El 10 de junio de 1942, en el desierto libio, cerca del sector de Knightsbridge, estalla una batalla feroz, cuando las posiciones italianas son atacadas por una armada completa de 30 tanques medios americanos, M3 Grant, junto con 10 ligeros M3 Stuart, de 2 regimientos blindados británicos. Los gigantes de acero de los aliados avanzan con confianza aplastante hacia adelante, barriendo todo a su paso por las dunas ardientes del norte de África. Sus tripulaciones ni siquiera sospechan qué trampa mortal les espera más adelante, entre las formaciones rocosas y los barrancos secos. De repente, desde detrás de las dunas de arena y las trincheras camufladas, aparecen máquinas bajas y achaparradas con cañones cortos y gruesos, que abren un fuego asesino contra las columnas atacantes. Uno tras otro, los Grant americanos estallan en llamas brillantes por los impactos de proyectiles que perforan el blindaje como si fuera una lata de conservas barata. En pocos minutos, el campo de batalla queda sembrado de 20 restos ardientes de tanques enemigos destruidos, mientras el humo negro se eleva hacia el cielo despejado del desierto. Los aliados retroceden en pánico total, habiendo perdido la mayor parte de sus máquinas en esta emboscada devastadora, mientras que los italianos pierden solamente 2 tanques medios, M1340. Su arma secreta permanece prácticamente intacta después de este combate brutal. Esta arma secreta eran los cañones autopropulsados semovente, M40-Da75-18, que en pocos meses de combates en el norte de África se transformaron de simples obuses de apoyo en auténticos cazadores de tanques enemigos que sembraban el terror absoluto entre las fuerzas británicas y americanas. Pero el camino hacia la creación de esta máquina letal comenzó mucho antes, cuando el ejército italiano se enfrentó a la dura realidad de la guerra moderna en el teatro de operaciones africano. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas blindadas italianas se encontraban en un estado lamentable que rayaba en lo catastrófico para cualquier ejército moderno. Sus tanques medios de la serie M1340 demostraron ser extremadamente débiles en los primeros combates de la campaña norteafricana contra las fuerzas del Imperio Británico. El blindaje delgado no resistía los impactos ni siquiera de los cañones anticarro británicos de 2 libras, que eran considerados obsoletos por otros ejércitos europeos, mientras que el cañón de 40 milímetros de baja potencia no podía perforar el blindaje de los tanques enemigos a distancias decentes de combate. Los tanques italianos ardían como antorchas bajo el fuego enemigo, y sus tripulaciones morían sin poder responder efectivamente al fuego de los Matilda y Crusader británicos, que dominaban el campo de batalla con impunidad total. El alto mando del Regio Ejército comprendía perfectamente que el ejército necesitaba urgentemente un vehículo blindado más poderoso, capaz de enfrentarse a los tanques británicos en igualdad de condiciones. Sin embargo, el proyecto del tanque pesado carro pesante se había atascado en interminables aprobaciones burocráticas y pruebas técnicas sin el menor signo de aparecer pronto en el frente africano, donde cada día contaba. Antes de continuar, escriba en los comentarios la ciudad desde la que está viendo el video para que pueda ver cuán extendida está mi historia. Y no olvide darle a me gusta y suscribirse, ya que eso me motiva mucho a crear nuevos videos. Entonces las miradas de los militares italianos se volvieron hacia su aliado Alemania, que ya había logrado crear muestras efectivas de vehículos blindados y demostró al mundo entero que era realmente una guerra de tanques moderna durante las campañas Relámpago. Durante la Blitzkrieg por Francia y Polonia, el coronel Sergio Berlese, que servía en la artillería del Regio Ejército, obtuvo la oportunidad única de visitar las fábricas alemanas y ver con sus propios ojos los desarrollos avanzados de la industria militar germana en pleno apogeo de producción. Especialmente le impresionaron los cañones de asalto alemanes Sturmgeschütz III, que representaban tanques medios sin torreta con un cañón poderoso instalado en una superestructura blindada fija montada directamente sobre el casco. Estas máquinas demostraron una eficacia elevadísima en los combates, apoyando a la infantería con fuego directo y destruyendo fortificaciones enemigas con precisión quirúrgica, mientras que su silueta baja las convertía en un objetivo muy difícil para los artilleros enemigos que intentaban desesperadamente alcanzarlas. Berlese comprendió inmediatamente que Italia necesitaba una máquina similar y además con urgencia extrema antes de que los aliados obtuvieran una superioridad numérica que se volvería simplemente abrumadora e imposible de contrarrestar. Al regresar a su patria, el coronel se puso manos a la obra en el desarrollo de un análogo italiano del cañón de asalto alemán, utilizando lo que había disponible a mano en los depósitos militares. Concretamente los chasis obsoletos de los tanques medios M1340 que se habían acumulado en cantidad considerable en los almacenes y en las unidades de segunda línea.
La idea era simple pero absolutamente genial desde el punto de vista ingenieril. Quitar la torreta del tanque que ocupaba mucho espacio interno y pesaba considerablemente frenando la movilidad. Instalar en su lugar una superestructura blindada fija con un cañón potente y obtener una máquina barata pero efectiva de apoyo de fuego directo que podría producirse rápidamente. Para el armamento eligieron el obús de campaña Ovice da 75 CA-18, modelo 1934, que el propio Berlese había desarrollado antes de la guerra durante su trabajo en diseño de artillería. Este cañón de calibre 75 milímetros tenía un tubo de solo 18 calibres de longitud, lo que lo hacía corto y conveniente para la instalación en el espacio limitado del compartimento de combate de la nueva máquina autopropulsada. Inicialmente los militares planeaban usar el nuevo vehículo como artillería móvil para disparar desde posiciones cerradas, siguiendo el modelo del obús autopropulsado americano M7 Priest, que había demostrado su utilidad. Pero el destino preparaba para el semovente un papel completamente diferente en los campos de batalla del desierto norteafricano, donde esta pequeña máquina italiana se convertiría en la pesadilla de los tanquistas aliados. En enero de 1941, la fábrica Ansaldo recibió el primer pedido de 30 máquinas y los ingenieros comenzaron inmediatamente la construcción de maquetas de madera para aprobar el diseño con los representantes militares. Ya en febrero fabricaron el primer prototipo funcional que enviaron al polígono de pruebas para evaluaciones técnicas exhaustivas. La máquina demostró ser bastante digna, confirmando la corrección del concepto elegido por Berlese y su equipo de diseñadores. Para mayo el pedido aumentó hasta 60 unidades, cuando el alto mando italiano comprendió el potencial de esta nueva arma autopropulsada. Sin embargo, entonces surgió un problema gravísimo que amenazaba todo el proyecto desde sus cimientos. El blindaje del cañón autopropulsado resultó ser demasiado delgado y no resistía los impactos de los proyectiles anticarro británicos de 2 libras que perforaban la parte frontal de la superestructura completamente matando a la tripulación dentro del compartimento. Los constructores tuvieron que reforzar urgentemente la protección soldando a la parte delantera de la superestructura planchas blindadas adicionales de 25 milímetros de grosor, duplicando prácticamente el espesor. Esto llevó el grosor del blindaje frontal hasta 50 milímetros, haciendo el cañón autopropulsado mucho más resistente en combate bajo el fuego enemigo concentrado. Este cambio retrasó la producción considerablemente, pero salvó las vidas de muchas tripulaciones futuras que apreciaron el blindaje fuerte de sus máquinas cuando los proyectiles enemigos rebotaban de la armadura en lugar de perforarla. La construcción del semovente M40 representaba una solución ingenieril interesante donde la simplicidad lindaba con la eficacia máxima posible. Como base tomaron el chasis del tanque medio M1340 de tercera serie, que era la última modificación antes de la transición a la versión mejorada M1441. El tren de rodaje permaneció completamente sin cambios con resortes de láminas semielípticos en cada costado, ruedas dentadas motrices adelante accionadas por la transmisión del motor, 2 bogies de suspensión con 4 pares de ruedas de rodadura con cubierta de goma por costado y ruedas guía traseras con mecanismo de tensión de oruga. 3 rodillos de apoyo de goma completaban el sistema de rodaje, que aunque no brillaba por su confiabilidad legendaria, cumplía con sus tareas en las condiciones del desierto libio. La planta motriz también fue heredada del tanque base y representaba un motor diésel de 8 cilindros Fiat SPA-8T con refrigeración líquida que entregaba solo 125 caballos de fuerza. Para una máquina con peso superior a 11 toneladas, esto era francamente una potencia débil, y el cañón autopropulsado no podía presumir de alta velocidad ni agilidad de maniobra en terreno difícil. Además, el motor sufría de múltiples problemas técnicos y frecuentemente se averiaba en el momento más inapropiado, creando a las tripulaciones dificultades adicionales en situación de combate cuando cada segundo contaba vitalmente. El compartimento del motor se ubicaba en la parte trasera del casco y estaba protegido por una plancha blindada de grosor 27 milímetros que ofrecía protección mínima. Arriba había 2 grandes escotillas para el mantenimiento de la planta motriz, mientras que el techo del compartimento del motor tenía grosor de apenas 10 milímetros, pudiendo ser perforado fácilmente desde arriba. La parte superior del casco sufrió cambios cardinales comparado con el tanque original de donde provenía el chasis aprovechado. La torreta fue completamente eliminada, y en su lugar instalaron una superestructura blindada fija tipo casamata, ensamblada de planchas blindadas con conexiones atornilladas sobre un armazón interno reforzado.
Esta construcción permitía ensamblar rápidamente las máquinas en la fábrica y, si era necesario, reemplazar operativamente las planchas de blindaje dañadas en condiciones de campo bajo fuego enemigo. La parte frontal de la superestructura recibió protección reforzada de 2 placas de 25 milímetros soldadas juntas, dando grosor sumario de 50 milímetros, capaz de resistir la mayoría de los medios anticarro de aquella época, cuando el combate se desarrollaba a distancias medias. El mecánico conductor obtuvo una ranura de observación a la izquierda del cañón y sobre ella instalaron un periscopio que daba una visión de 30 grados cuando cerraban la ranura con la tapa blindada bajo el fuego concentrado del adversario. En el centro de la plancha frontal cortaron una abertura circular donde montaron una instalación esférica para fijar el cañón, permitiendo cierta movilidad limitada. El obuso biche da 75 CA 18 tuvo que ser modificado para la instalación en el espacio limitado del compartimento de combate de la máquina autopropulsada. El cañón se colocó no en el centro, sino ligeramente a la derecha para dar al conductor a la izquierda más espacio para trabajar cómodamente con los controles de conducción. Los ángulos horizontales de puntería constituían 20 grados a la izquierda y 16 grados a la derecha, lo que limitaba seriamente las posibilidades de disparo contra objetivos fuera del sector, obligando a girar toda la máquina para apuntar a un nuevo blanco que aparecía lateralmente. La puntería vertical permitía bajar el cañón 12 grados hacia abajo para disparar desde elevaciones y levantarlo 22 grados hacia arriba para fuego con trayectoria curva, aunque en la práctica el cañón autopropulsado casi siempre disparaba con puntería directa contra blancos visibles. Las paredes laterales de la superestructura tenían grosor 25 milímetros, igual que la pared trasera, ofreciendo protección razonable contra fuego de ametralladoras y metralla de proyectiles explosivos. El techo era extremadamente delgado, con apenas 15 milímetros, pudiendo ser perforado fácilmente por fuego de artillería enemiga que caía desde arriba en ángulo pronunciado. La tripulación constaba de 3 hombres que trabajaban en condiciones de hacinamiento extremo dentro del compartimento blindado, bajo el calor sofocante del desierto africano. El comandante se sentaba a la derecha del cañón y realizaba funciones de artillero, apuntando el arma mediante volantes mecánicos mientras observaba el campo de batalla. El cargador se ubicaba detrás del cañón y alimentaba manualmente el arma con proyectiles pesados del estante de municiones que contenía 44 proyectiles de 75 milímetros de diversos tipos. Esta carga de combate permitía sostener un tiroteo prolongado, pero obligaba a reabastecerse frecuentemente durante operaciones extendidas en el desierto, cuando las distancias entre depósitos de suministros eran enormes. El conductor mecánico se sentaba adelante a la izquierda manejando la máquina mediante palancas y pedales, mientras observaba el terreno a través de la ranura estrecha o el periscopio, cuando la situación se volvía peligrosa bajo fuego directo. Las primeras baterías de semovente llegaron al norte de África en la primavera de 1942, cuando la situación en el frente del desierto exigía desesperadamente cualquier refuerzo de artillería móvil, capaz de seguir el ritmo de las unidades blindadas en movimiento. Inicialmente, estas máquinas fueron empleadas exactamente según su propósito original, diseñado por los ingenieros en Italia como artillería de apoyo, disparando desde posiciones cerradas contra concentraciones enemigas y fortificaciones distantes. Los artilleros italianos disparaban proyectiles explosivos convencionales, tratando de alcanzar objetivos más allá de las dunas del desierto, mientras permanecían ocultos detrás de formaciones rocosas naturales. Sin embargo, esta táctica demostró ser completamente ineficaz en las condiciones del desierto abierto, donde las distancias enormes y la falta de puntos de referencia precisos hacían extremadamente difícil ajustar el fuego indirecto con exactitud aceptable. Los proyectiles caían demasiado lejos o demasiado cerca del objetivo, raramente alcanzando blancos importantes, mientras se desperdiciaba munición preciosa que era difícil de reabastecer en el teatro africano. Además, el obús corto de 18 calibres tenía alcance limitado y precisión mediocre a largas distancias, haciendo el bombardeo desde posiciones cerradas prácticamente inútil contra enemigos experimentados. Los comandantes italianos comenzaron a darse cuenta de que habían recibido un arma que no cumplía adecuadamente ninguna función táctica clara en el campo de batalla moderno del norte de África, donde dominaban los combates móviles de tanques y la artillería motorizada de largo alcance. Pero entonces ocurrió algo que cambió radicalmente el destino de estas pequeñas máquinas italianas, convirtiéndolas de artillería inútil en armas letales temidas. A principios de 1942 llegó desde Italia un nuevo tipo de munición revolucionaria, denominada effetto pronto,
que representaba proyectiles de carga hueca con capacidad de penetración completamente diferente a los proyectiles convencionales perforantes que dependían de la velocidad cinética. El proyectil de carga hueca funcionaba mediante un chorro de metal fundido formado por la explosión direccional que perforaba el blindaje por efecto químico en lugar de impacto físico brutal. Lo más importante era que esta munición podía perforar hasta 100 milímetros de blindaje a cualquier distancia de combate sin importar la velocidad inicial del proyectil ni el ángulo de impacto en la armadura enemiga. Esta característica revolucionaria significaba que incluso el obús corto del semovente podía ahora destruir prácticamente cualquier tanque aliado existente en aquel momento en el teatro norteafricano, incluyendo los temidos Matilda británicos con su blindaje grueso. Los artilleros italianos comenzaron experimentos inmediatos con esta nueva munición milagrosa disparando contra tanques capturados para verificar su efectividad real en condiciones de campo. Los resultados superaron todas las expectativas más optimistas de los oficiales presentes. Los proyectiles efecto pronto perforaban limpiamente el blindaje de los tanques británicos y americanos capturados dejando agujeros perfectamente circulares, mientras que dentro del compartimento de combate, el chorro de metal fundido causaba destrucción catastrófica, matando a la tripulación e incendiando la munición almacenada. El semovente se transformó instantáneamente de una artillería de apoyo mediocre e ineficaz en un cazador de tanques mortalmente peligroso, capaz de emboscar y destruir columnas blindadas enemigas enteras desde posiciones camufladas. Los comandantes italianos desarrollaron nuevas tácticas específicamente adaptadas a las capacidades únicas de estas máquinas autopropulsadas en el terreno desértico. Los semoventes se desplegaban en posiciones defensivas cuidadosamente elegidas, donde su silueta baja permitía ocultarse detrás de dunas pequeñas o en depresiones del terreno, mientras esperaban pacientemente que los tanques enemigos se acercaran a distancia de tiro efectivo. La falta de torreta giratoria que inicialmente parecía una debilidad seria, se convirtió en ventaja táctica, porque obligaba a los artilleros a elegir posiciones con sectores de fuego óptimos y planificar cuidadosamente cada emboscada, en lugar de depender de la capacidad de girar rápidamente hacia amenazas inesperadas. Los comandantes italianos aprendieron a coordinar grupos de varios semovente, creando zonas de muerte superpuestas donde los tanques aliados que lograban escapar del fuego de una máquina inevitablemente entraban en el sector de tiro de otra, esperando emboscada desde ángulo diferente. El 27 de mayo de 1942, los semovente recibieron su primera prueba seria en combate, durante el asalto a las posiciones fortificadas de Bir Hakeim, donde las fuerzas francesas libres comandadas por el general Koenig defendían tenazmente un punto estratégico vital para toda la campaña del desierto. Las fuerzas del eje lanzaron un ataque masivo contra estas fortificaciones bien preparadas que incluían campos minados extensos, alambre de púas en capas múltiples, trincheras profundas y casamatas de hormigón armadas con artillería antitanque. Los tanques italianos M1340 y M1441 intentaron repetidamente romper las defensas, pero fueron rechazados con pérdidas severas por el fuego concentrado de los defensores que conocían perfectamente cada metro de su perímetro fortificado. Entonces los comandantes del eje decidieron emplear los semovente para suprimir las posiciones defensivas francesas mediante fuego directo devastador desde distancias cortas donde la precisión era máxima. Los cañones autopropulsados avanzaron lentamente hacia las fortificaciones enemigas, disparando proyectiles explosivos de alto poder contra las casamatas de hormigón y las trincheras repletas de defensores. Los proyectiles de 75 milímetros destrozaban las fortificaciones de concreto, enviando fragmentos mortales en todas direcciones, mientras que las explosiones levantaban nubes enormes de arena y polvo que cegaban completamente a los defensores franceses. Durante este combate feroz, varios tanques británicos Crusader intentaron intervenir atacando los semovente desde posiciones laterales para relevar la presión sobre las tropas francesas cercadas. Los artilleros italianos giraron rápidamente sus máquinas completas hacia la nueva amenaza y abrieron fuego con los proyectiles efecto pronto, recién llegados desde los depósitos de suministro. Los Crusader británicos comenzaron a arder uno tras otro bajo los impactos precisos de los proyectiles de carga hueca italianos, que perforaban su blindaje lateral relativamente delgado con facilidad aterradora para las tripulaciones británicas que no esperaban tal efectividad de los cañones italianos, considerados anteriormente como amenaza menor. Este combate demostró claramente que el semovente había evolucionado en algo completamente diferente de lo que sus diseñadores originalmente habían planeado en las mesas de dibujo de la fábrica Ansaldo. Ya no era simplemente artillería móvil de apoyo, sino un destructor de tanques genuino, capaz de enfrentarse exitosamente a los mejores blindados aliados en combate directo,
a distancias donde cada disparo contaba vitalmente. Las tripulaciones italianas ganaron confianza enorme en sus pequeñas máquinas y desarrollaron orgullo profesional, sabiendo que finalmente poseían un arma capaz de igualar el campo de batalla contra la superioridad material abrumadora de los aliados en el teatro norteafricano, donde cada tanque italiano perdido era irreemplazable. 4 días después de la caída de Bir Hakeim, ocurrió precisamente aquel combate legendario cerca de Knightsbridge, que se convirtió en la hora estelar de los artilleros autopropulsados italianos, demostrando toda la potencia de las pequeñas máquinas contra fuerzas superiores de blindados aliados. Un grupo de semovente junto con tanques M-13, presumiblemente de la división Ariete, ocupó posiciones camufladas en el sector al noreste de Acroma, preparándose para repeler ataques de tropas británicas que intentaban desbloquear unidades cercadas. Los italianos eligieron cuidadosamente el terreno, aprovechando cada depresión natural y cada duna baja para ocultar completamente sus máquinas de la observación enemiga. Los artilleros cavaron pequeñas rampas de tierra delante de cada posición, permitiendo a los semovente disparar cómodamente mientras mantenían la mayor parte del casco protegida detrás del terraplén improvisado. Las tripulaciones cubrieron sus máquinas con redes de camuflaje y ramas secas de arbustos desérticos, haciendo prácticamente imposible distinguir los cañones autopropulsados del paisaje circundante, bajo la luz brillante del sol africano. El mando británico lanzó al ataque 2 regimientos blindados con fuerza total de 30 tanques medios M3 Grant y 10 ligeros M3 Stuart, calculando barrer las posiciones italianas mediante un golpe masivo de puño blindado. Los tanquistas británicos, confiados en su superioridad numérica, avanzaban en formación densa, sin esperar resistencia seria del enemigo, que consideraban débil y desmoralizado. Los Grant americanos, con sus cañones de 75 milímetros montados en patrocinio lateral del casco, representaban amenaza formidable por su potencia de fuego superior. Los Stuart ligeros, dotados con cañones de 37 milímetros, proporcionaban reconocimiento adelantado y protección de flancos. La columna blindada levantaba nubes enormes de polvo amarillento que marcaban claramente su avance para los observadores italianos escondidos. Los italianos esperaron pacientemente mientras los tanques enemigos se acercaban reduciendo la distancia metro a metro bajo el calor sofocante del mediodía desértico. Los artilleros sudaban copiosamente dentro de sus compartimentos blindados que se calentaban como hornos, pero mantenían absoluta disciplina, esperando la orden de abrir fuego. Los comandantes calculaban mentalmente la distancia, estimando el momento preciso cuando los proyectiles efecto pronto tendrían máxima efectividad. Cuando las columnas británicas alcanzaron aproximadamente 500 metros de las posiciones ocultas, el comandante italiano dio finalmente la señal y el infierno se desató instantáneamente. Los cañones cortos de los semovente comenzaron a escupir proyectiles que uno tras otro encontraban sus objetivos, convirtiendo los Grant americanos en montones ardientes de metal retorcido. Los tanquistas británicos no lograron comprender desde dónde se conducía el fuego, porque las siluetas bajas de los cañones autopropulsados se fundían prácticamente con el terreno y se delataban solamente mediante destellos brillantes de disparos. Los intentos de responder al fuego chocaban contra el blindaje frontal fuerte de las máquinas italianas, que resistía impactos de proyectiles de 75 milímetros. Los artilleros británicos luchaban desesperadamente por apuntar, pero la falta de torreta en los Grant para el cañón principal obligaba a girar todo el casco pesado mientras los proyectiles italianos seguían llegando con precisión mortal. Los Stuart ligeros intentaron maniobrar hacia los flancos, buscando posiciones desde donde atacar los costados más débiles de los semovente, pero fueron recibidos por fuego concentrado de ametralladoras y cañones de los tanques M13, que apoyaban desde posiciones adyacentes. En pocos minutos, el campo de batalla quedó sembrado de 20 restos calcinados de tanques destruidos, incluyendo 15 Grant medios, que constituían la columna vertebral del poder de ataque británico. El humo negro denso de los tanques ardiendo se elevaba en columnas gruesas hacia el cielo, creando escena apocalíptica de destrucción masiva. Los restos de las fuerzas británicas retrocedieron en pánico total, abandonando las máquinas destruidas y dejando a los italianos el campo de batalla sembrado de trofeos y equipamiento quemado. Las pérdidas italianas resultaron mínimas, con solamente 2 tanques medios M13 dañados, mientras que los semovente no perdieron ni una sola máquina, demostrando excelente capacidad de supervivencia y efectividad de combate devastadora. Este combate se convirtió en ejemplo clásico del uso correcto de artillería autopropulsada en defensa anticarro,
cuando la elección inteligente de posiciones y acciones hábiles de las tripulaciones permitieron a un puñado de máquinas derrotar fuerzas superiores del enemigo, infligiendo pérdidas catastróficas. Las noticias de la victoria se dispersaron por las unidades italianas, elevando la moral de tropas que finalmente recibieron un arma capaz de enfrentar en igualdad de condiciones los blindados aliados. Sin embargo, la cantidad extremadamente limitada de apenas 60 unidades producidas significaba que cada división recibía solamente grupos pequeños de 8 máquinas, insuficientes para proporcionar potencia de fuego adecuada para cambiar el curso de enfrentamientos a gran escala, donde centenares de tanques chocaban en duelos mortales del desierto norteafricano. Después de los éxitos del verano de 1942, llegó el momento de la verdad, cuando los aliados concentraron fuerzas enormes para el golpe decisivo contra las posiciones de las potencias del eje cerca de El Alamein. El 23 de octubre comenzó la segunda batalla, donde los británicos desataron sobre las tropas italo-germanas una avalancha de tanques, artillería y aviación en cantidades tan superiores que el resultado estaba predeterminado desde el principio. Los semovente de la división Ariete participaron en los combates cubriendo la retirada bajo el ataque del ejército de Montgomery, logrando destruir varios M3 Grant y M4 Sherman, incluso en condiciones de retirada caótica. El 4 de noviembre comenzó la retirada general hacia el oeste, y los artilleros autopropulsados tuvieron que librar combates de retaguardia conteniendo al enemigo perseguidor, dando tiempo a la infantería para separarse de las columnas blindadas británicas. La división Ariete recibió la tarea de detener al enemigo a cualquier precio, y los semovente ocuparon posiciones junto con los tanques M13 y M14 restantes, preparándose para vender sus vidas lo más caro posible. Las oleadas de tanques aliados rodaban sobre las posiciones italianas una tras otra, mientras los artilleros disparaban hasta el último proyectil destruyendo Sherman y Grant, hasta que se acababa la munición o la máquina recibía impacto fatal. Muchas tripulaciones murieron en sus puestos sin retroceder ni un paso, pero su sacrificio permitió a las fuerzas principales evitar el cerco completo y retirarse hacia nuevas líneas en Libia. El principal problema seguía siendo la cantidad catastróficamente pequeña de máquinas producidas, que simplemente no alcanzaban para equipar todas las divisiones blindadas. La fábrica Ansaldo fabricó solamente 60 cañones autopropulsados sobre chasis M1340, y cada división recibía apenas un grupo pequeño de 8 vehículos, insuficientes para asegurar potencia de fuego adecuada. En el Alamein, donde se decidía el destino de toda la campaña norteafricana, un puñado de semovente no pudo resistir centenares de tanques aliados, y la línea defensiva colapsó bajo el ataque masivo del enemigo superior. La producción basada en el chasis obsoleto M1340 cesó a principios de 42, cuando la industria cambió al chasis mejorado M1441. En diciembre de 41, llegó pedido de 166 cañones autopropulsados sobre la nueva base designados como semovente M41. El éxito del concepto impulsó a los constructores a desarrollar variantes más poderosas, capaces de perforar el blindaje reforzado de los tanques aliados más nuevos. Los ingenieros crearon la modificación semovente DA-75 CA-34, armada con cañón largo, con velocidad inicial mayor, dando mejor penetración a distancias largas. El siguiente paso fue el semovente DA-75 CA-46, con cañón aún más potente que originalmente se desarrolló como arma antiaérea, pero recibió segunda vida como anticarro. La corona del desarrollo fue el cañón de asalto pesado semovente DA-105 CA-25, construido en 1943 sobre chasis modificado M1542. Con obús masivo de 105 milímetros que podía perforar hasta 120 milímetros de blindaje. Después de la capitulación de Italia en septiembre de 43, los semoventes supervivientes quedaron en lados opuestos del frente. Parte cayó en manos alemanas que continuaron usándolos en combates en la península Apenina, mientras otra parte permaneció en tropas del Reino del Sur luchando del lado aliado. Las tropas germanas valoraban los cañones autopropulsados italianos por efectividad, incluyéndolos en sus unidades anticarro, donde los semovente continuaron destruyendo vehículos blindados hasta el final de la guerra. Hacia mayo de 45, la mayoría se perdió en combates o fue abandonada por averías, mientras que los pocos ejemplares supervivientes fueron enviados a fundición, completando su carrera legendaria. Si te gustó esta historia sobre el pequeño cañón autopropulsado italiano que destrozó enormes tanques americanos, pon me gusta y escribe en comentarios qué técnica militar te gustaría ver en próximos episodios. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias fascinantes sobre máquinas legendarias de la Segunda Guerra Mundial.